Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Escuela de la Función Judicial. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la primera jornada del curso Procedimientos Concursales en Materia Civil. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. En este proceso de capacitación es importante que conste su nombre y apellido en su perfil Zoom y mantener encendida su cámara durante todo el curso. Esto ayuda a comprobar su participación. Su asistencia la debe registrar únicamente en el enlace compartido en el chat de esta sala. Tipee los datos requeridos correctamente. Para tener una mejor conexión a Internet, sugerimos colocarse en un lugar cerca de su Wi-Fi y evitar el uso de otras plataformas de Internet mientras dure esta capacitación. Para evitar interferencias, los micrófonos se encuentran silenciados. Estos se habilitarán cuando sea necesario. La metodología que utilizaremos en esta capacitación es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando un espacio para inquietudes de parte de las y los participantes. Quien desee preguntar a la formadora debe activar el icono levantar la mano, ubicado en la parte inferior de su pantalla. Oportunamente, a quienes hayan registrado su asistencia el 30 y 31 de agosto, por correo electrónico remitiremos el link de acceso para la revisión de material y acceso a la evaluación. Damos la más cordial bienvenida a la abogada Lucía Vaca Duque, formadora de la Escuela de la Función Judicial, a quien agradecemos por haber aceptado la invitación a ser docente en este curso Procedimientos Concursales en Materia Civil. Lucía Alejandra Vaca Duque es abogada por los juzgados y tribunales de la República por la Universidad Internacional SEC, especialista superior en contratación pública y modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha realizado cursos y seminarios en materias penales y no penales a nivel nacional, reforzando de esta manera su acervo profesional. Se ha desempeñado como asesora en la Asamblea Nacional, experta en proyectos del Consejo de la Judicatura, abogada de la Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, abogada en Derecho Laboral en la Defensoría Pública. Ha participado como expositora, docente y formadora en varios procesos académicos en temas de derecho. Formadora de la Escuela de la Función Judicial. Ha publicado el libro La simulación contractual en la legislación civil ecuatoriana de la editorial Ceballos y actual jueza del Juzgado Unidad Civil. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Tiene usted la palabra. Gracias, Freddy. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí compartir nuevamente con la Escuela Judicial estas charlas sobre los procedimientos concursales tan controvertidos. Así que vamos a dar inicio. Voy a presentar diferentes diapositivas. Lo que se intenta en primer momento es realizar la exposición sobre los diferentes procedimientos o juicios concursales y luego hacer o intentar en el tiempo que tenemos una práctica. Cualquier pregunta, como bien lo ha señalado Freddy, por favor levantan la mano. Si es que tienen preguntas al inicio de la presentación, las agradezco hacerlas al final para no tener que interrumpirnos, ¿de acuerdo? Y muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla, por favor. Vamos a hablar sobre el procedimiento concursal. Es importante saber, creo que alguien levantó la mano. De seguro es por consultar, perdón, doctora, por la asistencia. Se les va a remitir en el chat el registro de asistencia. Esto no lo deben hacer en el chat, sino a través del enlace que se va a compartir. Perdón. Listo, muchas gracias. Entonces, hay tres tipos de procedimientos concursales: el concurso preventivo, el concurso voluntario y el concurso necesario. El que habitualmente lo utilizamos es el concurso necesario, pero tenemos que saber cuáles son las características de cada uno de ellos. En el concurso preventivo es obviamente promovido por el deudor. Puede ser por comerciantes o no comerciantes. Es decir, por cualquier deudor puede interponerse el concurso preventivo. ¿Para qué? Para evitar el concurso de acreedores. Antes de vencidas las obligaciones. Este punto es sumamente importante y por eso hablamos del concurso preventivo, prevenir un concurso necesario. Entonces, antes de que estén vencidas las obligaciones, puede presentar al juez una solicitud o una demanda de concurso preventivo.
que posean bienes suficientes para cubrir todas las deudas o ingresos permanentes. Entonces digo, antes de caer en deuda voy a presentar el concurso preventivo porque muy probablemente tengo una obligación con el banco X, con la cooperativa X, con la persona 1, con la persona 2, muy probablemente yo pueda caer en mora. Entonces, antes de incurrir en mora, yo presento el concurso preventivo. Pero sumado a ello tenemos que adjuntar los documentos contemplados en el artículo 415 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, un detalle pormenorizado de todas nuestras deudas y nuestros ingresos. No solamente hablar de activos y pasivos, sino un informe detallado y justificando con todos los anexos, sean originales o copias certificadas, que acrediten nuestras verdaderas obligaciones y que acrediten nuestros activos. Porque muchas veces se quiere hacer parecer en el informe que tenemos más obligaciones que las que realmente tenemos, o que tenemos más activos de los que realmente tenemos. Muchas veces se ha presentado, por ejemplo, promesas de compra-venta, y esto no acredita que usted sea dueño de un bien, por ejemplo, de un bien inmueble. Lo que acredita es que está en promesa de compra-venta. Muy probablemente con el transcurso del tiempo voy a ser dueño de ese bien inmueble. Entonces, para concretar, deben presentar todos los documentos que justifiquen y acrediten tanto los activos como los pasivos, que posean bienes suficientes para cubrir absolutamente todas las deudas. Y las propuestas de pago no pueden superar los 3 años. Los requisitos los tenemos contemplados en el artículo 419 del Código Orgánico General de Procesos. Habla de motivos y ustedes dirán a qué se refiere con los motivos. Los motivos es por qué creo que yo no voy a poder cumplir la obligación. Miren lo que recientemente nos pasó con el tema de la pandemia, con el tema de los paros. Todos tenemos proyecciones respecto de nuestras deudas, respecto de nuestras obligaciones, pero estas circunstancias hacen que cambien nuestras finanzas y muy probablemente en el camino no podamos cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, se me ocurre, ese podría ser un justificativo para presentar un concurso preventivo. Segundo, toda la lista de los acreedores, todo detalles de los acreedores. Tengo deudas con el banco, mire, también saqué un préstamo con el BIES, tengo pensiones alimenticias, tengo deudas con el SRI, todo un listado de los acreedores. Como les decía previamente, el informe de activos y pasivos detallados, adjuntando todos los documentos que acrediten los activos y que acrediten los pasivos. Y el tiempo no mayor a 3 años. Las propuestas de pago que ustedes realicen en un concurso preventivo no pueden superar los 3 años. Requisitos adicionales. Ojo que el artículo 419 del Código Orgánico General de Procesos nos habla de los 4 requisitos. Sin embargo, hay que leerlo de manera completa. Por eso es que yo les he puesto los requisitos adicionales y habla de un plan de pagos. En el plan de pagos que ustedes presenten deben saber las fuentes. Digamos, se me ocurre, tenemos un fideicomiso. Mira, el fideicomiso se va a concretar en octubre del 2022 y voy a recibir una cantidad de X de dinero. Entonces, esa va a ser mi fuente. O mire, cada mes yo recibo cánones arrendaticios de $50,000, de $100,000, y con eso yo voy a pagar las obligaciones. Los plazos en que se van a realizar los pagos y las condiciones. Todo esto se llama plan de pagos. Es por eso que yo lo he puesto como un requisito adicional. Pese a que en estricto derecho el COGEP no lo considera como un requisito adicional, simplemente lo pone a continuación del artículo 419. El procedimiento lo tenemos en el artículo 420 del COGEP. Lo que se propende es a la suspensión de los pagos. Entonces, yo inmediatamente presento, se suspenden los pagos, cito a todos los acreedores y se debe designar un auditor. Recuerden ustedes que yo les había dicho que se debe presentar un informe de activos y pasivos. Entonces, tal vez a alguno se le ocurra y dirá, ¿para qué entonces necesito designar un auditor? Porque muy probablemente el informe de activos y pasivos no contenga toda la información necesaria que requieran los acreedores y el juez para emitir un pronunciamiento final. Es por eso que se designa un auditor para que evalúe todas las condiciones en las que está el deudor y determine en efecto cuáles son los activos y cuáles son los pasivos con los que efectivamente cuenta al momento de presentar el concurso preventivo. La citación, ustedes saben, la tenemos en el artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos. A partir del artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, la citación se puede hacer en persona o por boletas. Y recuerden algo, no se aplica lo dispuesto en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos.
Esta disposición la tenemos contemplada en el artículo 420 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué nos dice el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos? Habla de la citación por la prensa. Entonces, de manera expresa, el Código Orgánico General de Procesos prohíbe esta clase de citaciones. ¿Dónde se debe hacer la citación? En el domicilio del deudor, conforme al artículo 422 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces hablamos de una competencia excluyente. No es que podemos demandar dónde estuvo el contrato que inicialmente le demandé, dónde está la letra de cambio suscrita. Debe ser el domicilio del deudor, es el juez competente. Entonces, ante este juez yo debo demandar el concurso, sea cualquier concurso preventivo, voluntario o necesario. Exclusivamente lo puedo demandar en persona o por boletas. Algo importante que se debe mencionar aquí es que ha pasado que, por ejemplo, demandan a Freddy Alfaro porque él vive en Quito. Le demandan en la Unidad Judicial Civil de Quito. Digamos que Freddy, y todavía aún le demandan y aún no hay las razones de citación. En el camino me llegan las razones de no citación. Sé que Freddy ahora vive en Guayaquil. Muchos jueces se han inhibido y remiten el juicio a Guayaquil. Pero recuerden ustedes que ya se radicó competencia conmigo, con el juez de lo civil de Quito, porque muy probablemente Freddy pasado mañana esté en Santo Domingo y después le manden a otro lugar, qué sé yo, a Zamora Chinchipe. Entonces, imagínense lo que sería que el juez se inhiba del conocimiento dependiendo del domicilio del deudor y vaya cambiando de juzgador. Cuando ustedes demandan, deben determinar el domicilio del deudor y ahí radica competencia. Como he dicho, para que quede claro, es competencia excluyente del domicilio del deudor. Y por favor, tener muy claro también que no se puede citar en este juicio, en esta clase de juicios, conforme al artículo 56. Es decir, se prohíbe la citación por la prensa. ¿Cuáles son las funciones del auditor? Verificar la exactitud y la veracidad de las cuentas del deudor. Es lo que les decía inicialmente. Si bien al presentar la demanda existe un informe de activos y pasivos, el auditor debe corroborar que esta información sea verdadera. Y si es que se ha pasado por alto cierta información de activos y pasivos, lo hará constar en el informe con la debida documentación. Nuevamente, en originales o copias certificadas. No solo verificar lo que existe como activos y pasivos, sino valorar los activos y valorar los pasivos. Aquí hablamos de que el auditor debe saber evaluar bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque el deudor va a tener una cantidad de bienes, no solamente carros, casas, sino también tendrá maquinaria, se me ocurre. Tendrá, qué sé yo, muebles. Entonces, el perito auditor deberá saber valorar estos activos y estos pasivos. Debe informar sobre sus gestiones dentro del término de 10 días. Respecto de la administración, se puede mantener de forma conjunta entre el auditor con el comerciante, o se puede decidir entre todos quién va a ser el administrador. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que tengamos de este informe? Uno o más créditos con vencimiento anterior a la solicitud. Digamos que me han presentado un informe y sucede esto, que uno o más créditos ya estaban vencidos. Ojo que en la demanda me dice, ninguna de mis acreencias están vencidas, por eso yo presento el concurso preventivo. El rato que vamos a ver el informe del auditor me dice, no, hay 3 obligaciones que ya estaban vencidas cuando presentaron la demanda. ¿Cuál puede ser otra consecuencia fruto del informe del auditor? Que el pasivo excede el 120% del activo. Si tenemos estos 2 escenarios, vamos a empezar el concurso voluntario. Entonces, aquí se termina el concurso preventivo. Recuerden ustedes entonces que el concurso preventivo es previo a caer en mora. Si del informe del auditor corroboro que ha caído en mora, ya sea porque había 1 o más créditos vencidos a la presentación de la demanda, o porque el pasivo excede el 120% del activo, lo transformamos inmediatamente a un concurso voluntario. El concurso voluntario. Debe existir también el detalle de los bienes y derechos. Más que derechos se refiere, claro, se refiere, por ejemplo, yo tengo derechos y acciones en una compañía. Debe haber un detalle pormenorizado de los bienes y derechos. Una vez más, recuerden ustedes que no basta con mencionar lo que tenga, sino que se tiene que fundamentar en la prueba correspondiente.
Punto 2, los estados en los que están las deudas. Mire, tengo esta deuda a 15 años, he pagado 12 cuotas. Mire, en cambio, por otro lado, esta deuda solo me falta una obligación, está una cuota pendiente de pago. Los títulos de créditos activos. ¿Cuántos títulos de créditos yo? Pólizas, por ejemplo. Tengo pólizas en el banco y se me van a efectivizar en 2 años o en 1 año y me están pagando una tasa del 10%. Y los fundamentos de hecho. Inicialmente, se me ocurre, inicialmente presenté un concurso preventivo, pero luego del informe de auditoría se corroboró que mis 2 obligaciones que tenían con el banco estaban vencidas a la presentación de las solicitudes, por eso que ahora activo el concurso voluntario. Los requisitos, tanto para el concurso necesario cuanto para el concurso voluntario, lo tenemos en el artículo 423 y 424 del Código Orgánico General de Procesos. Primerito, citar a todos los acreedores, Nombrar un síndico de quiebras. Cuando ustedes presentan en su solicitud todos los bienes que justifiquen la titularidad o la propiedad de bienes, se van a ordenar los embargos. Yo he visto que en las demandas de concursos necesarios solamente me presentan la demanda y la certificación del incumplimiento del mandamiento de pago, pero no me adjuntan los documentos que acrediten bienes, porque de hacerlo, inmediatamente se ordena el embargo. Se necesita también, apenas ustedes califican el concurso necesario o la demanda, se anota la insolvencia en la página web. Antes se tenía que oficiar o poner en conocimiento las diferentes coordinaciones a través de oficios. Ahora no, ahora el sistema es automático. Apenas el juez califica, ya sea el concurso necesario o el concurso voluntario, se sube en la plataforma de la página web del Consejo de la Judicatura y se publica el estado de insolvencia. Perdón, Freddy, que le ponga de ejemplo, por ejemplo, de Freddy Alfaro. ¿Sí? Entonces, le ponemos que está en estado de insolvencia dentro del juicio 1730-2020-1234, Freddy Alfaro con número de cédula tal, e inmediatamente a través de secretaría, ahora tenemos esa posibilidad porque antes se oficiaba, a través de secretaría se remite un correo que se llama acumulación y en ese correo se remite a nivel nacional y se pone en conocimiento de todos que existe un juicio concursal. Por eso ese es el número, el requisito número 5 dentro del concurso necesario y voluntario. La acumulación de procesos. ¿Y por qué? Porque no puede haber 2, 3, 4 procesos. En su vida solo puede tener un solo juicio concursal. Recuerden ustedes que el juicio concursal es la muerte civil. Yo le digo, ha tenido tantas deudas ha tenido Alejandra Vaca, que mire, ya le tengo que declarar la muerte civil porque ya no puede contraer más obligaciones. Tiene juicio de alimentos, tiene juicios con el banco, tiene juicios con el otro banco, tiene juicios con la cooperativa, una letra de cambio, un pagaré. Entonces, como ya tiene tantos juicios con sentencia y con mandamientos de ejecución que no ha cumplido, es por eso que yo le voy a demandar en juicio concursal, para declararle lo que conocemos como la insolvencia. Y por eso es que recuerden ustedes que solamente puede existir un único juicio concursal. Ahora se llama juicio concursal, antes se llamaba la insolvencia. Independientemente de que esté un juicio del procedimiento civil escrito o bajo las reglas del Código Orgánico General de Procesos, solo puede existir un único procedimiento concursal, porque no puede declarar la muerte civil varias veces. Incluso han habido casos en que se ha calificado la demanda y ha procedido el juicio, y en el camino se percatan que ha habido ya otro juicio hace 12, hace 13 años. ¿Qué es lo que resulta de este proceso? Declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el punto en el que se inadmita la demanda. Entonces, cuando ustedes presenten la demanda, 2 escenarios, cuando son abogados y presenten la demanda de un juicio concursal, antes de demandar, revisen en consulta de causas si es que hay o no hay un juicio concursal previo. Y para los jueces lo mismo, cuando ustedes vayan a calificar una demanda, revisen en el sistema si es que hay o no hay un juicio previo contra este deudor, porque de lo contrario, en el camino les va a tocar declarar la nulidad. Recuerden, un solo juicio concursal. Luego de eso se tiene que inscribir la demanda en el registro de la propiedad y en el registro mercantil. Y notificar a la fiscalía. Les digo, he abierto un juicio concursal contra Juan Pérez. Notifico a la fiscalía. Ojo que no le catalogo, no digo si es fraudulenta,
si es fortuita. No digo absolutamente nada qué clase de insolvencia es. ¿Por qué? Porque eso tiene que investigar la fiscalía. Recuerden ustedes que cuando yo califico la demanda en un juicio concursal, lo que declaro es la presunción de insolvencia. Yo digo, presumo que Freddy es insolvente. Cuando ya dicte una sentencia, en el caso de existir sentencia, ahí sí le digo, ahora usted es declarado insolvente. Dos escenarios diferentes. Al calificar la demanda es la presunción de la insolvencia y al dictar una sentencia es declaratoria de insolvencia. Y el octavo es se tiene que ordenar la prohibición de salida del país. Entonces, no se olviden todos estos requisitos, que son los requisitos generales, contemplados en el 423 y 424 del COGEP, tanto para el concurso necesario cuanto para el concurso voluntario. Aquí les he puesto una estrellita y es para no olvidarnos. Si es que ustedes apelan, la apelación es con efecto no suspensivo. ¿Qué significa eso? Que vamos a seguir conociendo la causa, que vamos a calificar la demanda, que vamos a citar a los acreedores, que vamos a oficiar a la fiscalía, que vamos a oficiar al registro de la propiedad y mercantil para que se inscriba la demanda. La apelación es con efecto no suspensivo. ¿Cuáles son las clases de insolvencia? Tenemos la insolvencia fortuita, culpable y fraudulenta. La fortuita, la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor. Un gran ejemplo que tenemos aquí es lo sucedido en la pandemia. Mire, yo tenía planificado que cada mes iba a recibir $100,000, pero no pude vender mi producto. Todos estábamos imposibilitados de salir, incluso hasta estábamos imposibilitados de realizar audiencias presenciales. Entonces, todo eso cae en casos fortuitos o de fuerza mayor. Culpable, la ocasionada por conducta imprudente o disipada de la o del deudor. El deudor, ¿qué tal? Ingresa fondos en una pirámide. Sí, dice, yo pensé que iba a ganar mucho dinero y cayó mi empresa. Sí, eso es porque no tuvo el análisis correspondiente para ver lo que iba a pasar a futuro con todas sus inversiones. ¿Qué tal si invierte en una cooperativa que lamentablemente no ha tenido todos los requisitos necesarios y pierde sus inversiones? La fraudulenta, aquella en que ocurren actos maliciosos del fallido para perjudicar a los acreedores. A propósito, yo quiero desviar mis bienes para no pagar mis obligaciones. Han escuchado que suele suceder esto y no con poca frecuencia. Cuando se tiene ya una sentencia, cuando ya empezamos una ejecución forzosa, conforme al artículo 375 del Código Orgánico General de Procesos, y empiezo a embargar bienes, me doy cuenta que Juan Pérez de pronto ya no tiene nada. Al presentar la demanda, Juan Pérez era una persona próspera, tenía muchos bienes, tenía casas, tenía carros, tenía fincas, y al terminar el proceso, Juan Pérez es la persona más pobre, porque ya no tiene ni con qué sobrevivir. Ahora son dueños sus hijos, sus hermanos, eso se habla del testaferrismo, los terceros que comparecen. Si se llega a probar esta malicia o temeridad, se es declarada fraudulenta, y como hay un fraude, ya no solo va a tener implicaciones civiles, sino también penales. Por eso es de tal importancia que comparezca Fiscalía a investigar qué clase de insolvencia es. La oposición al concurso la tenemos en el artículo 425 del Código Orgánico General de Procesos. Primero, la opción es pagando. Usted tiene 10 días para pagar lo que consta en el mandamiento de ejecución con el cual se demanda. Para ser más claros, cuando usted demanda, tiene que presentar la certificación del mandamiento, la razón del mandamiento de ejecución incumplido. Por eso mi recomendación, no presenten copias certificadas de todo el proceso, porque muy probablemente les hagan gastar mucho dinero a sus usuarios. Lo que tienen que presentar es la sentencia, donde consten los nombres de quién es el actor y quién es el demandado, el mandamiento de ejecución y la razón de no pago. Solamente en estas partes procesales, porque estos son los únicos elementos necesarios para el juzgador. Algo adicional, yo no puedo demandarle, le demando a Freddy, le demando también a la esposa de Freddy, porque los dos son unos incumplidos. Le he demandado en juicio de inquilinato una letra de cambio, un pagaré a la orden, y los dos me han incumplido. Entonces le demando en un mismo juicio a los dos. Recuerden ustedes que el juicio concursal es personalísimo, que solo se puede mandar a una persona.
No puede demandar a varias personas, a una única persona, por la que la declaratoria de la muerte civil es individual. No le puede declarar la muerte civil a Juan Pérez y también a su esposa, ¿sí? Solo demande a una única persona. Entonces, cuando ya le han demandado, usted tiene 10 días para pagar, para lo cual tiene que acercarse a la unidad, en mi caso, a la unidad judicial civil, en Iñaquito, y a través de secretaría le dan un certificado en donde va a ordenar el pago. Cualquier otra oposición se presenta en audiencia. ¿Sabe qué? Si bien yo le debo, eso es fruto de un juicio ejecutivo en donde la letra de cambio era falsificada. A mí ya no me compete analizar lo del juicio anterior, a mí me compete analizar que hay un mandamiento de ejecución incumplido. Y les digo esto porque pasa de manera reiterada que empiezan a hacer alegaciones de los juicios pasados. Yo no sé lo que pasó antes, yo no sé si usted no compareció a juicio, yo no sé si tuvo o no tuvo oportunidad de presentarse en audiencia. La otra posición en la audiencia puede ser, mire, yo ya le pagué, aquí está la declaratoria de extinción de la obligación, yo no sé por qué el señor me ha demandado. O mire, aquí llegamos a un nuevo acuerdo en el juicio principal, del cual es fruto de este juicio concursal. Llegamos a un nuevo acuerdo y no sé por qué me están cobrando. Todas esas otras oposiciones que he dicho y que se les pueda ocurrir, las ventilamos en audiencia. Nuevamente, de haber apelación, la apelación es con efecto no suspensivo. ¿Y por qué el Código Orgánico General de Procesos plantea este tipo de apelación? Recordarán ustedes que con el Código de Procedimiento Civil escrito, todo era apelable. A mí no me agradaba una providencia del juez y apelaba. Todo apelábamos. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, tenemos una apelación cerrada, es decir, que cuando exclusivamente la ley determine que es apelable, ese auto es apelable. Y el código le determina con qué efecto es apelable. ¿Por qué en el juicio concursal le dice específicamente con efecto no suspensivo? Le dice esto porque para ya ir a un juicio concursal es porque usted ha incumplido otro juicio. Como usted ha incumplido uno o varios juicios, hay mandamientos de ejecución, hay razón de no pago del mandamiento de ejecución. Por eso ya en el juicio concursal ya es no suspensivo, porque ya viene trayendo consigo juicios sin pagar. Imagínense lo que sería que sea con efecto suspensivo. Le demando en juicio civil, en juicio concursal a Juan Pérez, para colmo me apela por dilatarme el proceso. Hasta que resuelva en corte, otra vez va a disipar los bienes, va a desaparecer todos los bienes. Por eso es que la apelación es con efecto no suspensivo. Aquí yo no tengo que decir si debe o no debe. La obligación ya está sentenciada. Usted debe, y usted no solo que debe, sino que no ha pagado. Y de la resolución de la Corte Provincial no hay recursos adicionales, ¿sí? Entonces recuerden esos dos puntos importantes. A la Junta de Acreedores, la comparecencia obviamente tiene que ser del síndico de quiebras, porque el síndico de quiebras, al igual que el auditor, nos dará un informe de los activos, del pasivo, el balance que tenga el demandado. El acreedor puede comparecer por sí solo o por medio de los apoderados, o también a través de sus procuradores judiciales. Recuerden ustedes que cuando comparezca un procurador judicial debe tener cláusulas amplias y extensas conforme al artículo 42 y 43 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, para conciliar, para transigir, para desistir. Es de manera obligatoria estas cláusulas para que puedan comparecer a juicio. Y tiene que comparecer directamente el fallido a menos que el juez apruebe la comparecencia por medio de un apoderado. ¿Cómo puede? Esta es una excepción. ¿Cómo puedo decir que comparezca mi apoderado? Le digo, mire, ahorita me encuentro trabajando en el Oriente. Y como me encuentro trabajando en el Oriente, permítale para la Junta de Acreedores comparecer a mi apoderado. Esa podría ser una excepcionalidad. La regla es que comparezca de manera directa. ¿Cómo se hace la votación? Por porcentajes de las acreencias. Si los acreedores hipotecarios votan, perderán su preferencia. ¿A qué se refiere esto? Hay varios acreedores, hay varias deudas. Entonces nosotros decimos, mire, nosotros le vamos a dar para que primero pague una obligación con el SRI, luego va a pagar una obligación, qué sé yo, tiene una obligación con este banco 1, con la cooperativa 2. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo cuáles son los porcentajes de las acreencias y cómo se va a pagar.
Mira, aquí está mi letra de cambio, mi pagaré a la orden y mi contrato de mutuo como banco. Aquí les presento todas mis acreencias. Yo, en cambio, aquí tengo un tema de inquilinato. Ahí se presentan todos los documentos y ahí yo acredito si soy acreedor y con qué porcentaje son mis acreencias. Y los acreedores, si los acreedores hipotecarios votan, perderán su preferencia. ¿A qué se refiere esto? Recuerden ustedes que cuando yo ordeno un embargo y hay un bien hipotecado, perdónenme un segundito nada más, que está sonando el teléfono. Cuando yo tengo un bien embargado y en este consta una hipoteca, la hipoteca tiene derecho preferente el beneficiario de la hipoteca. Entonces, si comparecen a un juicio concursal y quieren ser parte de la negociación, inmediatamente pierden su derecho preferente. A eso se refiere. En la junta de acreedores hay dos escenarios. Que yo convoque a una junta de acreedores a todos los acreedores y lleguemos entre todos a un acuerdo. Y la otra es que no haya acuerdo, obviamente. En el primer escenario, que haya una junta de acreedores con un acuerdo. Primero, el primer punto que se da es el sustento del informe de síndico de quiebras. Se lo hará conforme lo prescrito en el artículo 222 del Código Orgánico General de Procesos. ¿A qué refiere el artículo 222 del Código Orgánico General de Procesos? Que debe presentar el informe físicamente y sustentarlo en audiencia. Decir por qué tengo todos estos activos, decir por qué tiene todos estos pasivos y justificar. Me ha pasado también en algún juicio que inicialmente no teníamos esta práctica que les había mencionado, de revisar en el sistema si había juicios concursales a nombre del demandado. Y lamentablemente avanzamos en el camino y llego a la audiencia. Y el síndico de quiebras me dice, ¿sabe qué? Ha tenido dos juicios. Un juicio de insolvencia y uno en el que se le ha declarado la insolvencia fraudulenta. Recién en audiencia me percato. Entonces ahí, nuevamente, usted tiene que declarar la nulidad de todo lo actuado. Para que vean lo importante que en el primer punto de la Junta de Acreedores se realiza el sustento del informe del síndico de quiebras. Para que no les pase lo que les acabo de mencionar, para declarar la nulidad cuando ya están en una Junta de Acreedores, practiquen lo que les he mencionado. Cada vez que califiquen un juicio concursal, revisen el sistema. Segundo, ustedes habrán revisado el Código Orgánico General de Procesos que les dice el concordato. ¿A qué se refiere el concordato? El acuerdo de la mayoría. ¿Sabe qué? La mayoría hemos decidido que primero se paguen alimentos. La segunda se tiene que pagar, hay un préstamo por el BIES, también se van a pagar al SRI, todos los temas del Estado. Después hemos visto que el Banco X tiene 3 acreencias, entre todos nos hemos puesto de acuerdo. ¿Sí? Ahí el juez inmediatamente eleva a sentencia el concordato o también el acuerdo de la mayoría. En ese mismo momento se debe determinar quién va a administrar los bienes. Por ejemplo, en el acuerdo decimos que existe un fideicomiso XYZ y que fruto de ese fideicomiso XYZ, cada mes Juan Pérez recibe la cantidad de $50,000 y hemos decidido que de esos $50,000 primero se pague el 20% al acreedor 1, el 10% al acreedor 2. Entonces, para todas estas actividades o disposiciones que les da en concordato o el acuerdo de la mayoría, debe haber un administrador de bienes para que mes a mes verifique el cumplimiento de lo que acordaron en audiencia. Algo importante, recuerden ustedes que el administrador de bienes tiene que rendir cuentas. No es que hago libremente la administración de las cuentas, la administración de bienes, sino que el momento que a mí me pidan, tengo que rendir cuentas. Y como un dato adicional, recuerden ustedes que para rendir cuentas nos vamos a un juicio voluntario. Entonces, es responsabilidad del administrador mes a mes tener un reporte de las actividades que está realizando. Nuevamente, la apelación es con efecto no suspensivo en caso de no llegar a tener un acuerdo. ¿Qué pasa aquí en concreto si no tenemos un acuerdo? El juez tiene que resolver. El deudor nos ha presentado una fórmula de pagos. Me dice, mire, yo con mi fideicomiso primero voy a pagar el tema de alimentos, lo de mi hijo es lo más importante. Después voy a pagar al SRI. Pese a todas las justificaciones que ha hecho el deudor, es rechazado por los demás. Dicen, no, yo banco, a mí solicito que a mí me paguen primero antes que al hijo del señor. Antes que le paguen el Estado, solicito que a mí me pague.
Cuando el juez verifica que los motivos de los otros acreedores no son suficientes para haber desvirtuado la propuesta de pago del deudor, el juez resuelve aprobarlo. Y la segunda, cuando en cambio lo mencionado por los acreedores es válido, existen argumentos válidos, dice, usted no puede aceptar ese acuerdo de pagos porque está perjudicando a su hijo, está perjudicando al Estado. Señor juez, usted no puede aceptar ese acuerdo de pagos, esa fórmula de pagos. En ese caso, el juez rechaza el concordato, previo al informe del auditor, me ha faltado ahí una R, previo al informe del auditor, y se archiva la solicitud. ¿Sí? Entonces, nuevamente apelación con efecto no suspensivo. Aquí he puesto los derechos del ausente. Los tenemos consagrados en el artículo 428 del Código Orgánico General de Procesos. El acreedor ausente en la Junta de Acreedores puede comparecer con posterioridad, el acreedor que votó en contra o el acreedor que se abstuvo. Es decir, el juez ya resolvió y dice, sí, mire, este concordato hemos aceptado en estos términos. Pero con posterioridad pueden presentarse el acreedor ausente, el que votó en contra y el que se abstuvo y dice, señor juez, se me ha ocurrido una mejor opción que mejora los términos en los que se acordó. Entonces dice, porque nos dimos cuenta que ha habido otro ingreso del señor, pongo en su consideración. No nos hemos percatado que del informe del señor había otro ingreso y este ingreso puede ser destinado de mejor manera para el tema de alimentos. Exponen en consideración todos estos hechos, el juzgador tiene que notificar a todos los acreedores y valorar si se puede llegar o no a un nuevo acuerdo. La falta de acuerdo la tenemos en el artículo 420 del Código Orgánico General de Procesos. Digamos que la propuesta de pagos que hace el demandado no sirve para nada, es rechazada completamente. Entre los acreedores tampoco se ponen de acuerdo y créanme que esta es la práctica habitual, porque yo como acreedor voy a querer que me paguen a mí, no a otro. Entonces, muy probablemente no se pongan de acuerdo. Llegamos a este punto final del artículo 420 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y qué se refiere? Esta última parte se asemeja, o más bien dicho, es la ejecución forzosa que tenemos en el artículo 375 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué nos dice el artículo 375 del Código Orgánico General de Procesos? Mandamiento de ejecución. Cuando el deudor incumple el mandamiento de ejecución, vamos a embargar todos los bienes del deudor. Entonces, si es que no han llegado a acuerdo, si la oferta de pago no es la mejor, el juez tiene que ordenar el embargo de todos los bienes de Juan Pérez. Todos, embargo, absolutamente todos los bienes. Por eso se oficia a la DINARDAP, a la Agencia Nacional de Tránsito, al Registro Mercantil, también a las compañías para ver si tienen acciones, si tienen participaciones, a la Bolsa de Valores, a todos de oficio, para ver si hay bienes. Una vez que encuentro bienes, ordeno el avalúo de los mismos. En audiencia, conforme lo prescrito en el artículo 222 del Código Orgánico General de Procesos, se conoce sobre el balance. ¿Cuántos bienes tiene? ¿Cuántos se han evaluado estos bienes? Y se señala día y hora para el remate. Aceptamos el informe del perito y decimos, sí, estamos de acuerdo. Señalamos día y hora para el remate. Luego de lo cual, se deberá ver si es que existe o no posturas. Viene la audiencia de calificación de posturas y de ahí se hace la prelación de créditos. Una vez que ya tengo dinero en el proceso, yo juez digo a quién tengo que pagar primero. No es que aquí porque el banco me dice que tiene 10 acreencias, el banco es principal. Ustedes saben que en primer momento serán las deudas de alimentos. Si es que yo tengo deudas con el Estado, serán deudas con el Estado. Y en lo demás, el que presentó la demanda también tendrá un derecho privilegiado, o digamos que haya un beneficiario con hipoteca. Recuerden ustedes que no porque si existe un señalamiento de remate, van a rematarse los bienes. Algunos abogados creen que sí, como ya está señalado día y hora para el remate, se van a rematar los bienes y voy a cobrar toda mi obligación. A veces han habido hasta 3 señalamientos más y no se remata el bien. Recuerden ustedes que cuando es el tercer señalamiento, conforme al artículo 400 del Código Orgánico General de Procesos, ya vamos no por el 100% del avalúo, sino por el 75% del avalúo. ¿Y qué tal si pese a eso no se rematan los bienes?
tenemos que hacer una retasa de los bienes, volver a evaluar los bienes. ¿Quién lo tendrá que hacer? Otro perito evaluador, no el que inicialmente hizo el avalúo, sino otro perito evaluador. Y ahí vamos a una junta de acreedores, perdón, ahí vamos a ver la adjudicación, siempre y cuando hayan posturas, un postor preferente y a quién se le debe adjudicar. Si es que todos los bienes, el Código Orgánico General de Procesos parte de un escenario, y parte del escenario es que el deudor tiene bienes. Si ustedes leen, no les plantea otra opción. Entonces, si el deudor tiene bienes, se paga obviamente la deuda de todos los acreedores y le vamos a dar la rehabilitación. Ese escenario es el que nos plantea el COGER. Pero ustedes saben que en la práctica muy probablemente tenga pocos bienes, si es que llega a tenerlos, o no tenga bienes. La otra, si los bienes no alcanzan, se convoca una junta de acreedores y se resuelve sobre la condonación. Decimos, miren, ya nos han pagado al menos el 50% de nuestras acreencias. Hemos investigado y el señor ya no tiene absolutamente nada más. Vamos a condonarle, perdonamos la deuda y terminamos ahí el proceso. Yo llego a creer que este segundo escenario es bastante benevolente. En la práctica no creo que suele suceder eso. No creo que alguno de los acreedores lleguen a perdonar las deudas. Entonces, sin embargo, eso el código plantea este otro escenario. Y el otro es que yo declare la insolvencia. Le digo, pese a la investigación que he hecho de bienes, Juan Pérez no tiene absolutamente nada. Hemos investigado y solo tiene pasivos. Solo tiene pasivos, señor juez. Declare usted la insolvencia de Juan Pérez. Entonces, el juez en sentencia declara la insolvencia o la muerte civil de Juan Pérez. Y ahí oficio a todas las instituciones y le digo, Juan Pérez ya no puede contratar. Juan Pérez ya tampoco puede trabajar en una institución pública. Juan Pérez desde el principio ya no podía salir del país, ya no puede tener cuentas en los bancos. Se declara la muerte civil de Juan Pérez. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. Si es que en 10 años no se ha activado, cae en el abandono este proceso. A menos de que se haya declarado fraudulento. ¿Se acuerdan lo que decía del fraude? El fraude es cuando haya malicia y temeridad. Algo importante que quería decirles es que el Código Orgánico General de Procesos señala que con la demanda se oficia a la Fiscalía para que investigue sobre el tipo de insolvencia, si es que es fraudulenta o no. Y tal vez les habrá pasado a ustedes como abogados o como juzgadores que les devuelven los oficios y les dicen, señora jueza, dígame si hay sentencia en su juicio, porque cuando haya sentencia recién voy a ver si es que voy a investigar. Tenemos criterios y criterios. Un criterio es de los jueces de civil y otro criterio es de los jueces de lo penal. El juez de lo civil, por disposición legal, dice que se remitirá a fiscalía para establecer qué tipo de insolvencia es. ¿Por qué? Porque yo al dictar la sentencia digo, Juan Pérez es insolvente y la insolvencia es fraudulenta, porque aquí está el informe de fiscalía. ¿Qué dicen los jueces de lo penal? Los jueces de lo penal dicen, señor juez de lo civil, cuando usted dicte la sentencia condenándole a Juan Pérez y diciéndole es insolvente, recién ahí, como ya se le ha declarado insolvente, recién ahí voy a investigar qué tipo de insolvencia es. Así que estamos en esa lucha, jueces civiles y jueces penales, y yo veo que a muchos usuarios van y entregan los oficios y a nosotros nos devuelven diciéndonos que como no hay una sentencia, no la van a investigar. Entonces, esta es la primera etapa. Mañana vamos a ver la práctica, cómo se realiza la práctica de un juicio preventivo, de un juicio voluntario y de un juicio concursal. Lo más importante, el juicio del concurso necesario. Respecto al voluntario, vamos a ver cómo se debería presentar en esencia la demanda. Si hay alguna pregunta, es bienvenida, por favor. Se les recuerda que en el chat del aula se está compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Se habilita el micrófono a la abogada Elizabeth Cedeño. Puede plantear su pregunta. Gracias, buenas tardes con todos. Doctora Vaca, buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Nada más una precisión y me disculpa. Cuando habló de acuerdos es el 429, ahí el texto había puesto 420 y es un artículo diferente. Trata del concurso preventivo. Para aclarar, por si acaso alguien haya tomado foto y se vaya a encontrar con
con que la normativa está cambiada, pero entiendo es un error de tipeo. Doctora, mi pregunta va dirigida a qué sucede si yo presento un concurso preventivo y no tengo la dirección, o más bien tuve la dirección de mi acreedor y no la ubico, y como la norma dice que no se puede citar por medios de comunicación, ¿qué pasa con ese concurso? ¿Queda pendiente, se suspende o se debe archivar? Uno de los acreedores no los encuentro, encontré a los otros. ¿O qué opciones tiene el deudor que está solicitando se le ayude para no caer en un concurso necesario o voluntario? Es decir, que no llegue una mora, sino que me ayuden a salir con lo que tengo, porque esa es la idea del concurso preventivo. Pero no encuentro a ese acreedor. ¿Cuál sería la solución? ¿Suspender en el caso en que esté en conocimiento de un juez? ¿Quitar a ese acreedor y seguir con los demás? ¿O cuál sería la solución o archivar también el concurso preventivo? Porque eso la ley pues no nos lo dice. Y voy a aprovechar, ya que me han dado la palabra, luego puede ser difícil el volvernos a conectar, es en el caso en que del balance se desprenda que una de las deudas está en mora, la norma dice pasará al voluntario, y en este caso estaríamos expresando que es oficioso, oficiosamente se transforma y ese mismo juez sigue conociendo el procedimiento, ya en este caso voluntario, al haber una de esas acreencias en mora, y se seguiría el voluntario por una parte o arrastraría todas las demás deudas que aún no están en mora. Esas son mis preguntas, doctora. Muchas gracias. Listo, gracias. Solo estaba terminando de copiar la pregunta. Respecto al primer punto, realmente no sé qué artículo les puse en la diapositiva, pero del concordato de manera específica está en el 427, al hablar de la junta de acreedores. Si una mayoría de acreedores que representen más de la mitad de los créditos autoriza la espera solicitada, las y los acreedores y la deudor negociarán el concordato. Artículo 427, en el caso de que haya estado mal en la diapositiva, que no lo recuerdo. Respecto de la citación por la prensa, lamentablemente el Código Orgánico General de Procesos pone esa excepción, que no se podrá citar por la prensa. Y si ustedes leen, es incompatible lo que nos dice por un lado, porque desde el 53 tenemos las formas de citación, por la prensa, en persona, por boletas. Mire, he hecho las investigaciones correspondientes y pese a ello no sé dónde está el señor. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Quitarles al acreedor o al menos citarle por la prensa? Y esa pregunta nos hemos hecho nosotros como jueces y hemos hecho la consulta en la Corte Provincial. Hemos llegado a dar paso, créanme, a citaciones por la prensa, por este criterio que les acabo de comentar. Si es que yo les digo, le he demandado al 1, al 2 y al 3, y del número 3 no tengo la dirección. He investigado, no está tampoco, no está ni en un consul, no está ni siquiera en otro país para averiguar en qué dirección está en otro país. Entonces, en un escenario sí nos habíamos planteado como archivar este proceso y que demande solamente al 1 y al 2 que conoce. Pero imagínense lo que sería, yo sé que hay un tercer acreedor, pero lo que no sé es que no tengo el domicilio del señor. Y una de las formas de citación es el 56, que me permite al menos citarlo por la prensa. Nosotros, frente a estas dudas que el COGEP no nos aclara, algunos jueces damos pasos, otros no. Unos jueces le archivan su solicitud y le dice que demande solamente al acreedor 1 y al acreedor 2, y otros consideramos que sí es posible la citación por la prensa, al menos permítale conocer al acreedor que hay un juicio concursal. ¿Y qué tal si yo estoy en un concurso preventivo? Digo, mire, no estoy en mora, todavía no estoy en mora y por eso presento el concurso preventivo. Hasta que el juez le archive, hasta que desglose los documentos, hasta que vuelva a demandar, me arriesgo a decir que muy probablemente usted ya esté en mora y no va a poder presentar un concurso preventivo, ¿sí? Entonces nosotros por un momento debemos dejarse de ser jueces y empezar a ser usuarios. ¿Qué pasa desde el otro lado? Yo he visto lo complejo que a veces es un trámite a mi criterio bastante fácil, que es el desglose de documentos. Hasta que el secretario le dé cita, hasta que hayan copias, hasta que haya tóner y hasta que les entreguen los documentos, se fregó, porque no va a poder presentar nunca el concurso voluntario. Es por eso que le digo que algunos van por la primera línea de archivar
Y la segunda, vamos por la opción de sí citar por la prensa. Cuando le justifique lo que dice la Corte Constitucional, haber hecho todas las investigaciones necesarias respecto del domicilio del demandado, porque muchas veces también vienen y presentan cualquier documento y ya dicen, hemos hecho las investigaciones necesarias. Del un lado y del otro hay que actuar con buena fe, hacer verdaderas investigaciones para ver dónde está el acreedor. Me decía, si es de oficio, la transformación de voluntario a oficioso. El Código Orgánico General de Procesos no nos dice nada, como sí nos dice en los juicios voluntarios frente a la oposición se transforma en sumario. El Código Orgánico General de Procesos sí nos dice. Nuevamente, aquí hay dos criterios. El uno es el que se archiva y el que usted tiene que demandar nuevamente como un concurso ya no preventivo, sino voluntario. La otra postura es que sí, inmediatamente de oficio se transformaría y llego a usar los mismos argumentos que usé previamente. Si es que yo le archivo el proceso y hasta que desglose los documentos y hasta que vuelva a presentar la demanda y hasta que vuelva a citar a todos los acreedores, se me vuelve un enredo el proceso. Entonces, ¿por qué no dar las facilidades al usuario y transformarlo oficiosamente? Ojo que hay estos dos escenarios porque la ley no dice nada al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Abogado Lenín, puede plantear su pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes con todo. Doctora, muchas gracias por su ponencia. Mi inquietud va por el siguiente camino. Si bien es cierto, el proceso, si se ha abandonado, se podría rehabilitar después de los 10 años, pero hablamos de un abandono del proceso concursal. Sin embargo, el COGEP determina algo con respecto a el proceso inicial, es decir, ¿qué pasa con un proceso ejecutivo cuando no se lo ha seguido? Ya tenemos la razón de no pago. El siguiente paso es proceder con el juicio concursal, sin embargo, no se prosigue directamente o de manera inmediata y se espera X cantidad de años para proponer el proceso concursal. ¿Hay algo determinado ya por parte de la Corte Nacional o por parte del COGEP determinando qué tiempo se tiene para proponer esta acción concursal o simplemente hablamos de los 10 años ya propuesto el proceso concursal? Esa era mi inquietud, doctora. Muchas gracias. Gracias también por la pregunta. Usted me estaría hablando de la caducidad para presentar la demanda. No hay nada al respecto. Lo que le dice es la rehabilitación al fallido. En 10 años existe el abandono del proceso, la rehabilitación al fallido se da en los 10 años. Pero temas de caducidad, ¿en cuánto tiempo puedo presentar la acción de juicio concursal? No existe. ¿Y por qué? Porque no existe el abandono de los juicios que están en etapa de ejecución. Cuando ya existe un reconocimiento de la obligación, no puede darse el abandono de los juicios. Es disposición expresa que no hay abandono. ¿Y por qué no hay el abandono? Porque ya hay un documento que determine que existe una sentencia, que existe un mandamiento de ejecución. No es que presumo que Juan Pérez me debe, sino que Juan Pérez me debe y que está pendiente la obligación. ¿Sí? Entonces, no hay un tema respecto de la caducidad, sería la palabra exacta, no hay. Siguiente pregunta, por favor. Abogado Adrián Pazmiño, puede plantear su pregunta. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su ponencia y la oportunidad de hacer esta pregunta. ¿Qué sucede en el caso de iniciar un procedimiento ejecutivo, pero a la vez nos damos cuenta de que esta persona ya está en un concurso de acreedores? Entonces, aquí cabe la duda, no sé si ser parte del concurso de acreedores, pero de lo que pudimos ver preliminarmente, esto fue el día de ayer un caso real. Nos percatamos de que aún están en etapa de citación. Entonces tenemos esta disyuntiva de si empezar el procedimiento ejecutivo o ser parte del concurso de acreedores. A ver, yo puedo acumular causas que ya tienen un mandamiento de ejecución incumplido, una sentencia. Yo digo, por ejemplo, tengo aquí una letra de cambio contra Juan Pérez, pero no hay sentencia. Capaz esa letra de cambio es falsificada, capaz esa letra de cambio es fraudulenta. La obligación todavía no existe. Hay un documento de que dice que Juan Pérez tiene una obligación. Hasta que usted no tenga un documento que acredite, una sentencia que acredite que Juan Pérez es deudor, no se podría acumular la causa. No se acumulan presuntas deudas. Se acumulan obligaciones reales, obligaciones concretas.
Eso se acumula. ¿Sí? Súper claro. Muchas gracias, doctora. Porque en el caso que nos estaba comentando el compañero, dice, estamos aún en citación. Ojo que recién estamos en la primera etapa del proceso. Aún no hay contestación, aún no hay audiencia, no sabemos lo que puede pasar. Siguiente pregunta. Perfecto, muchas gracias. Abogada Miriam Elizabeth López puede plantear su pregunta. Abogada López puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mi estimada doctora, me gustaría hacerle una pregunta. Lo que sucede es que ¿es procedente en un proceso concursal acumular un proceso de rendición de cuentas? Un proceso de rendición de cuentas y donde conste una sentencia. Sí, es lo que le estoy entendiendo. Pero de acuerdo al procedimiento, indica que debe estar en el mismo estado, préstame el código. Indica que debe estar en el mismo estado de las cosas, debe ser el mismo procedimiento, pero el artículo 16, para ser exacto, dice sobre la acumulación. Nos indicaba que, si bien es cierto, el juzgador puede de oficio o petición de parte ordenar la acumulación, hasta en la audiencia preliminar o en esta primera fase la audiencia única. En el concursal, a ver, ya creo que estoy equivocada, déjenme ver un segundito. Le digo esto porque un juez de Sucúa procedió a acumular el proceso estando todavía en tramitación. Y estando en tramitación estaban unos dineros que era de los sueldos de una docente. Procedieron a embargar esos sueldos cuando la ley no lo permite. Y solicité que eso se le dé a la señora, se le entregue, porque eso no puede embargar. Sin embargo, de aquello, el juez de Sucúa procedió a acumular con el otro proceso. Acumularon los dos y en conclusión no nos devolvieron ese dinero y sigue todavía retenido y ya vamos más de 2 años que no podemos retirar ese dinero. Acumularon en el concursal el de rendición de cuentas. Así es como entiendo. Así es. A ver, no es posible. Vamos al 423, numeral 7, ordenar la acumulación de aquellos procesos que contienen obligaciones pendientes. Por eso cuando hablamos de obligaciones pendientes ya debe haber una obligación en firme. Peor si está en tramitación y digamos que tenemos caucionado cierto valor como en garantía de otro proceso. Yo no le puedo decir, venga acá y acumulo, porque no sé lo que vaya a resolver en ese juicio. Por eso le dice obligaciones pendientes. ¿A qué refiere obligaciones pendientes? Cuando ya existe una sentencia y más existe un mandamiento de ejecución especificando el valor pendiente de pago. Ahí cabría la acumulación. En el otro caso, como le entendí, lo que nos planteó la compañera no sería posible. Sí, lamentablemente hasta ahora hacen caso omiso, no quieren devolver el dinero de los sueldos, las remuneraciones. El juez incluso ya me amenazó con sancionarme. Y yo les indicaba que no, o sea, eso no es procedente. Además, como les digo, el juicio de rendición de cuentas todavía se encontraba sin resolver. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ojo que hay dos criterios en el juicio de rendición de cuentas, ¿no? Con el Código de Procedimiento Civil, a mi criterio era óptimo la rendición de cuentas, porque yo le decía, Jorge Luis Armijo, rinda cuentas, y usted tiene que rendir en cuentas en 5,000, en 10,000 dólares. Ponía una cuantificación, ¿no es cierto? En cambio, ahora la rendición de cuentas le dice, rinda cuentas. Eso les dice ahora el código. Y van y rinden cuentas, dicen, estas son las cuentas que yo tengo por la procuración judicial que me confirieron, esto es lo que hice con las cuentas. Murió ahí el proceso. ¿Qué razón de ser tendría hoy por hoy el juicio de rendición de cuentas? Ninguno. Como le digo antes, era procedente cuando se establecía en qué monto tiene que rendir cuentas y las acciones legales en caso de que no rinda cuentas por 10,000, por 100,000 dólares. ¿Qué haría yo en ese caso? Nuevamente solicitar al juez que motive en derecho el por qué ha ordenado una acumulación en ese momento procesal y que de autos haga constar la razón en donde se certifique cuál es la obligación pendiente de pago en el juicio de rendición de cuentas. Y le digo esto porque a futuro muy probablemente usted no vaya a tener problemas, sino el juez de allá.
porque está, y por tanto tiempo tiene este dinero caucionado, va a tener inconvenientes. Entonces yo de usted remitiría constantemente oficios a que se justifique en derecho por qué ha solicitado la acumulación y en base a qué obligación. Más allá de eso, si el juez no da cabida, ahí se podrían interponer otras acciones contra el juez. Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Abogada Maldonado, ¿puede plantear su pregunta? Muchas gracias. Doctora Vaca, una consulta. Yo escuché, o salvo que hubiera entendido mal, que usted decía que frente a la imposibilidad de cumplir con el patrimonio del demandado, las obligaciones, lo que se podría solicitar es que ya se declare la insolvencia y que se lo haga en sentencia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo dentro del procedimiento del concurso necesario, específicamente en ninguno del articulado determino que haya la facultad de dictar sentencia. Entonces, a mí me gustaría conocer dónde está prevista o bajo qué normas se dictaría esa sentencia, porque, como usted mismo dice, al ser un procedimiento un poco, no sé, tal vez falta sistematizarlo en el COGEP, hace que hayan varias interpretaciones. Entonces, por lo menos yo, de acuerdo a las lecturas que he hecho sobre este concurso necesario, como que he compartido el criterio de que el auto inicial del concurso necesario es un auto interlocutorio con fuerza de sentencia y que se dicta a priori, que de ahí se ejecuta todo lo que manda el auto inicial, porque no encuentro como, digamos, la normativa que me permitiera fundamentar una sentencia, o sea, qué presupuestos determino del proceso, cuáles se encuentran evidenciados y por eso llego a tal o cual sentencia de declarar una insolvencia. Entonces, esa sí es una curiosidad mía que le solicitaría me ayude con su criterio. Ya, el auto inicial es un auto en el que declaró la presunción de la insolvencia. Y como les decía, el Código Orgánico General de Procesos parte de que el deudor tiene bienes. No le da otro escenario el Código Orgánico General de Procesos. No le dice, si es que no tiene bienes, vamos a realizar lo siguiente, que sería convocar o no. No. Así que los jueces que hemos hecho, no sé si ustedes recordarán, que inicialmente les decían que como no tiene bienes, ahí terminó el proceso en suspenso hasta la presunción de la insolvencia y nunca lograban declararle insolvente. Entonces, nuevamente, hay dos criterios en este punto. El primero es que cuando no hay bienes, se deberá ordenar en la convocatoria una junta de acreedores. Y en la junta de acreedores se hace el sustento del informe pericial y me dice, mire, he hecho la investigación a nivel nacional y el señor Juan Pérez no tiene bienes. Declárele insolvente. Hay un criterio que dice lo que usted mencionaba, dejar en firme el auto inicial, pero lo que yo digo, luego de investigarle a Talía Maldonado, no tiene bienes y ahora sí declaro la insolvencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y cuál es la diferencia entre lo otro? Que en la presunción de la insolvencia yo simplemente oficié a Fiscalía para que investigue, se inscribió en el registro de la propiedad y se inscribió en el registro mercantil. Punto final. Cuando yo ya le declaro insolvente a Talía Maldonado, ahora sí le digo, va a oficiar al Ministerio de Trabajo, al Registro Civil, a la CERCOP. A nivel nacional voy a poner en conocimiento que usted es insolvente. Algunos jueces determinan que se deberá resolver en sentencia y otros jueces dicen que se deberá resolver mediante auto interlocutorio. No le podría decir cuál es el sustento porque lamentablemente el Código Orgánico General de Procesos se les olvidaron estos artículos. Y en la práctica hemos ido resolviendo en el sentido que yo les menciono, haciendo como una lectura íntegra de lo que dice el Código Orgánico General de Procesos. ¿Por qué? Porque el código parte del escenario que hay tantos bienes para pagar a todos los acreedores y que nunca se le va a declarar insolvente. No parte del otro escenario. Entonces, me arriesgo a decir que muy pocos jueces, no sé, y si ustedes me dicen lo contrario, muy pocos jueces les convocan a una junta y muy pocos jueces declaran insolvente a un presunto deudor. Y los que lo hacen, algunos los harán con auto y otros los harán en sentencia. Son dos criterios
Y los dos se fundamentan en términos generales en todo lo que dice en el Código Orgánico General de Procesos. Pero no hay un artículo específico que les diga eso. Como ya no hay bienes, se convoca la Junta y el juez en la Junta, conforme a estas reglas, dictará mediante auto o dictará mediante sentencia. Eso es. Siguiente pregunta, por favor. Abogada Karina Artieda puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes con todos, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta un poquito va respecto al alcance que tiene el síndico de quiebra respecto del trabajo que tiene que hacer en función a revisar cuántos bienes tiene, si tiene o no tiene juicios. ¿Por qué le pregunto esto? Porque de la experiencia que se ha tenido en varias provincias, le pongo un ejemplo, la provincia de Manabí, el síndico de quiebra únicamente hace una búsqueda de bienes en la provincia. Acá en Pichincha oficia a la DINARDAP. En este caso hace una búsqueda un poquito más exhaustiva. Mi pregunta en ese sentido va dirigida a que cuál va a ser el papel real de un síndico de quiebra dentro de un proceso concursal, porque es la clave para poder continuar con el proceso, es la clave para poder determinar si la persona va a poder cubrir en este caso las deudas para con sus acreedores o no lo va a poder hacer, o qué es lo que va a poder hacer el juez y cómo se va a desenvolver este síndico de quiebra dentro de una audiencia posterior. Esa es mi pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted. Recuerden, al menos en Quito se les depone $300 de honorarios al síndico de quiebras, que no es poca cosa. Y lo que se espera del síndico de quiebras es que haga una investigación a nivel nacional. No solamente que me adjunte, mire, aquí está el certificado de la Agencia Nacional de Tránsito y del registro de la propiedad y el señor no tiene bienes. Ah, entonces tiene 10 juicios y los pasivos son $50.000 y activos no tiene nada. Gracias, $300 sustento el informe en audiencia. No, realmente tiene que hacer un verdadero informe, investigar de provincia en provincia, oficiar a todas las instituciones. Recuerden que conforme el 365 del Código Orgánico General de Procesos, a través del juzgador pueden pedir toda la información. Ok, a mí no sé si tiene pólizas, no sé si tiene fideicomisos. Señor juez, oficie. Entonces yo por eso les digo, a través del juez soliciten absolutamente todo lo que ustedes crean. ¿Qué tal? Digo, tiene un nombre comercial súper reconocido. Oficie para ver si tiene este nombre, está registrado a nombre de esta empresa. Entonces, yo creo que ahí también, frente a si es que los síndicos de quiebra no piden los oficios, yo sugeriría a los abogados que lo hagan a través del juez. Señor juez, para ayudar al informe del síndico, oficia a tal institución. Oficia a Guayaquil y oficia a Cuenca y oficia esto mediante de precatorio. Porque a veces yo también entiendo la imposibilidad de los síndicos de quiebras de irse a cada provincia a buscar información, que muy probablemente ni siquiera les den. Entonces, hagan este empate o este engranaje con el 365 del Código Orgánico General de Procesos y a través del juzgador soliciten los oficios. Todos los oficios que ustedes crean convenientes para la búsqueda exhaustiva del informe y tener un verdadero informe de activos y pasivos, que hoy por hoy les llego a decir que no he visto un verdadero informe de activos y pasivos. Lo que yo he visto es lo que les he mencionado. 2, 3 oficios de lo que han buscado en la Agencia Nacional de Tránsito, registro mercantil, registro de la propiedad. De Pichincha, porque yo estoy en Cantón Quito, Pichincha. Y de ahí, como el abogado me dice, sí, estoy de acuerdo con el informe, ¿qué digo yo? Entonces, como ya no tiene bienes, declarémosle insolvente. ¿Qué tal si es que no ha hecho una investigación suficiente? Y sí, como dice Karina Artieda, la clave está en el síndico de quiebras. Y ustedes tienen que exigirle al síndico de quiebras que presente absolutamente toda la información. Y si sustenta en audiencia y ustedes no están de acuerdo con la información, soliciten una ampliación. Sí, porque de esto, porque como yo les digo en audiencias, a mí no me interesa que le digan a Juan Pérez es insolvente, a mí lo que me interesa es que me pague. Imagínense que ya he seguido un juicio ejecutivo, un juicio laboral, y para colmo tengo que venir a un juicio concursal, en donde para colmo tengo que pagar $300 al síndico de quiebras, y el síndico de quiebras me viene a decir que solamente tiene deudas, que es algo que yo ya sabía. Entonces, sí, exíjanle mucho a los síndicos de quiebra, porque se les paga y se les paga bien con los honorarios profesionales. Y hagan uso del juzgador para oficiar a todas las instituciones que ustedes crean conveniente para tener la información necesaria. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Abogado Iván Zambrano puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes, doctora, y muy buenas tardes a todos los.
presentes. Mi estimada, mi pregunta es básica. Si el demandado posee un bien en el cual el único bien que posee lo tiene hipotecado ante el BIES, ¿no entraría directamente en el concurso acreedor ese bien inmueble? No, porque hay disposición expresa que son bienes inembargables y resulta lógico, sobre todo con el BIES y específicamente en otras entidades como el de la policía, me parece, en el que les dice si es que se constituye hipoteca a favor del BIES, estos no pueden ser objeto de alguna de un embargo. ¿Y por qué? Porque tienen que pagar esa creencia que les dio el BIES. Sí, estaría fuera del embargo, fuera de los bienes que pueden ser embargados. Hay disposición expresa por la Ley de Seguridad Social. Y para al alcance de la pregunta, él lo cancela, pero simplemente no levanta las prohibiciones de la hipoteca y la mantiene como está establecida, sin hacer la gestión alguna con el fin de que no se le tome en cuenta esos bienes. Se puede solicitar que se haga el levantamiento de la hipoteca. El interesado puede solicitar el levantamiento de la hipoteca, si es que tiene los justificativos necesarios que acrediten tal hecho. No hay un procedimiento específico, así que lo haría por procedimiento ordinario, levantamiento de hipotecas. Me ha pasado en juicios en donde hablan de que incluso por ejemplo, digamos que yo tenía una hipoteca a nombre de una cooperativa, que incluso la cooperativa ya está extinguida y han pasado 20 años y sigue constando en la escritura esta hipoteca. Entonces, ahí sí me demandan en vía ordinaria para que se levante la hipoteca y dejar libre el bien. Ya, autorita, muchas gracias. Abogado pregunta? Diego Valdivieso puede plantear su pregunta. Muy buenas tardes con todos los presentes y con la expositora. Hace un momento se le hizo una pregunta respecto de la acumulación prevista en el numeral 7 del artículo 423. Y no me quedó muy clara la circunstancia y quisiera que me amplíe este particular, toda vez de que dice que se ordenará la acumulación de aquellos procesos que contienen obligaciones pendientes, de los que forme parte la o el fallido. Dentro de la respuesta que nos dio la expositora nos indicaba de que estas obligaciones tienen que ser en firme. La normativa no nos habla de que sean obligaciones en firme, sino obligaciones pendientes. Y ahí venía la pregunta también de la compañera, me parece, de que generalmente se solicita la acumulación de todos los procesos judiciales. Y si se encuentran en apelación, si existe una sentencia dictada en primera instancia, pero está con recurso de apelación, ¿qué debemos hacer en ese caso? ¿Se procede o no procede la acumulación? ¿Y en qué casos procede la acumulación de los procesos? Muchas gracias. Gracias también. A ver, tenemos que leer en contexto lo que nos dice el Código Orgánico General de Procesos respecto a los juicios concursales. ¿Cómo partimos un juicio concursal cuando hay una resolución en firme, un mandamiento de ejecución incumplido? Entonces se tendrán que acumular todas las causas que ya tengan una obligación, porque si no es el ejemplo que yo les ponía. He demandado una letra de cambio. Y bajo ese criterio, yo como jueza del juicio concursal, ante mí se acumularían absolutamente todos los procesos. Si hay una sentencia, no está en firme. ¿Qué tal si corte le revoca? Y ya se ha acumulado ante mí un juicio en donde después van a revocar la sentencia. Entonces sí, hay que leer en contexto lo que nos dice el 423 y el 416, me parece que sí, el 416 del Código Orgánico General de Procesos, que dice, presunción de la insolvencia, requerido el deudor con el mandamiento de ejecución no pague ni dimita bienes. Eso es uno de los requisitos indispensables que ustedes tienen que presentar en su demanda. El documento que acredite el mandamiento de ejecución con la razón de no pago. Entonces sí, se acumulan todos los juicios con obligaciones pendientes y tiene que ser con una sentencia firme. Hacemos esta interpretación en concreto. Si usted me pide que le diga la normativa o el artículo exacto en donde conste que solo aquellas obligaciones que conste que se encuentren en firme, no hay en el Código Orgánico General de Procesos. Se habla en contexto, en concordancia del 416 con el 421 el 423 que les estaba mencionando previamente. Siguiente pregunta, por favor. Alejandro Jairo Armijos puede plantear su pregunta. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por su ponencia.
Y mi pregunta va direccionada justamente con lo que acaba de mencionar en la solicitud de un concurso necesario. Usted hacía referencia a que lo que consideran los jueces al momento de calificar una demanda de estos concursos necesarios, consideran lo que es la sentencia, el mandamiento de ejecución y el no pago de este mandamiento de ejecución. Y resulta que nosotros hemos planteado un procedimiento, un proceso de estos concursos necesarios y la jueza que calificó la demanda ha sido muy enfática en manifestar que dentro de la documentación que se adjunta se lee únicamente que se ha incumplido el mandamiento de ejecución y más no se ha sentado razón de que no se ha dimitido bienes para el pago de estas obligaciones, para declararse insolvente a esta persona. Entonces, la pregunta es que si es requisito indispensable que conste en una razón de que no se ha pagado ni tampoco se ha dimitido bienes dentro de esta causa. Sí, es indispensable. Por eso les decía la razón de no pago. ¿Por qué les pido la sentencia? Porque muy probablemente en el mandamiento de ejecución no conste el nombre del acreedor. A veces se dice, Jairo Alejandro Armijos en el término de 5 días pague la cantidad de $10,000 y no se hace constar a quién. Muchos formatos del mandamiento de ejecución no constan el a quién tengo que pagar. Por eso les digo, presenten la sentencia, en donde en la sentencia me dice, Juan Pérez le demandó a Jairo Alejandro Armijos, entonces ya sé que Juan Pérez es el actor, el beneficiario, y Jairo Alejandro Armijos fue el demandado. Ya sé en la sentencia. Ya sé que hay un mandamiento de ejecución y sí, se tiene que presentar por disposición del 416 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos la razón de no pago. Yo lo que les decía es, no presenten todo el proceso, porque a mí como juzgador no me interesa si presentaron prueba, si no presentaron prueba, cómo se practicó, si hubo una audiencia, si hubo 2 audiencias. No, sino que ya haya una razón, un mandamiento de ejecución y una razón de no pago. Eso es lo que me interesa a mí para tramitar el proceso y para que no incurran en gastos sacando copias de todo el procedimiento. Pero sí se necesita la razón de no pago. Es un requisito indispensable y que de hecho si usted no lo presenta le van a archivar la demanda. Siguiente pregunta, por favor. Abogada Elisa Rodríguez puede plantear su pregunta. Buenas tardes, muy amable por su afanosa explicación sobre los procedimientos de insolvencia. Yo tengo 2 consultas. La primera radica en que existen, por supuesto, he tenido muchos procedimientos ejecutivos en los cuales he tenido que citar por prensa. Evidentemente, desconozco por completo el domicilio del demandado y se les ha citado en el procedimiento ejecutivo por la prensa. En virtud de que el procedimiento concursal necesario que yo voy a iniciar o que he iniciado en varias oportunidades deriva de un juicio principal en el cual ya consta una razón de no pago, en oportunidades me ha sucedido que coloco de una vez en la demanda para que se le cite por prensa. De hecho, en las copias certificadas que adjunto la orden del juez de citar, la providencia en la cual se dispone que se cite por prensa, adjunto las publicaciones por prensa, el escrito en el cual se consignaron los ejemplares, ¿ok? Y le solicito al juez que en este juicio, por ser prácticamente un juicio derivado del otro, en el cual ya se conoció de que no se conoció de la dirección y se le citó por prensa, se le cite por prensa en y adjunto todos los respaldos debidamente materializados ante la notaría para poder justificar que sigo haciendo las diligencias para conocer el paradero. Los jueces muchas veces, en el 99% de las veces, me han solicitado que complete la demanda y que coloque la dirección de conformidad con la resolución para las citaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, la siguiente pregunta es, si yo tengo mi pagaré en donde establezco que el domicilio va a ser en la ciudad de Quito, además de eso tengo un contrato de mutuo
en el cual establezco que todas las obligaciones que se deriven de las acreencias se ventilarán ante los jueces de la ciudad de Quito. Eso fue aceptado por el mismo acreedor. Yo no puedo demandar en la ciudad de Quito si el acreedor se fue a vivir para otra ciudad. Si yo tengo cómo respaldar de que el acreedor tiene o se sujetó a los jueces de la ciudad de Quito. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Listo, vamos con la primera, que decía si yo en los juicios previos había citado por la prensa y justifico con estos documentos en el juicio concursal y si es posible o no citar por la prensa en estos términos. Lo que usted presentó en los otros juicios para justificar conforme al 56 y el de la citación por la prensa son documentos que sirven para los otros procesos. Para el juicio concursal es borrón y cuenta nueva respecto de la citación. Tiene que acreditar haber hecho todas las investigaciones. Ojo que el juicio concursal no lo permite en estricto derecho, pero hay una postura intermedia en la que ciertos jueces dan cabida. Sí, tiene que justificar todos los documentos que acrediten haber realizado las investigaciones necesarias en información pública, y ahí sí, se le da cabida, y adjuntar la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que justifique que no está en un consulado, registrado consulado. La declaración bajo juramento y se le daría paso. Ojo que otros jueces no le van a dar paso porque le dice de manera expresa el Código Orgánico General de Procesos prohíbe esta forma de citación. Aún lamentablemente no tenemos respuesta porque lo más fácil es decir, no le doy cabida. El Código Orgánico General de Procesos me dice que no se le puede citar por la prensa. ¿Qué pasa? Incluso un ejemplo yo les pongo. Inicialmente a Freddy Alfaro yo le digo, cítele en Quito. ¿Por qué él está viviendo en Quito? No, me sale una razón de no citación. Le digo, cítele en el trabajo, porque sé que trabaja en el Consejo de la Judicatura. Tampoco, ya ha renunciado Freddy. Entonces le digo, señor juez, estoy atado de manos. Ahora tengo que citarle por la prensa. ¿Y qué van a hacer algunos jueces? Archivarle. ¿Por qué? O no dar cabida a esa citación, porque como no, el Código Orgánico General de Procesos les dice que no es posible la citación por la prensa. ¿Y qué? Matamos ahí el proceso hasta que eventualmente algún día llegue a aparecer Freddy, saber dónde está el domicilio de Freddy. No. Por eso es que nosotros sí hemos dado esa posibilidad de demandar por la prensa. Cuando se hagan todas las investigaciones necesarias, cuando haya la declaración bajo juramento y cuando se certifique conforme el certificado, valga la redundancia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en esencia es lo que les pide el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos. La segunda pregunta nos había dicho, si es que en varios documentos, en letras de cambios, pongámosle contratos también, que son los juicios de los cuales ahora estoy demandando el concursal. En esos juicios, de manera expresa, se sometió a los jueces de Quito, pese a que vive en Santo Domingo. Ojo, que esa competencia es para esos juicios, para la letra de cambio, para el contrato. El juicio concursal, de manera expresa, les dice el domicilio del deudor. Juez competente, domicilio del deudor. Ante este juez debo demandar, independientemente lo que yo haya acordado en contratos, en letras de cambio, en pagarés, en contratos de mutuo, en fideicomisos. El domicilio del deudor es el juez competente para conocer un juicio concursal. Muchísimas gracias, doctor. De acuerdo. Siguiente pregunta, por favor. Abogado Rodrigo Sarango puede plantear su pregunta. Buenas tardes, doctora. Parece que le escuché decir que en los procedimientos concursales no se puede citar por la prensa. Solo quiero que me confirme eso. No, yo creo que sí se puede citar por la prensa, pero hay disposición expresa que no. ¿Cuál es la disposición? Disculpe. Déjame ver, estaba en mis diapositivas. Me da un segundito y la reviso. Si alguno tiene a la mano, le agradecería. Estaba revisando mis diapositivas. Se le va a dar la mano a la abogada Elizabeth, dice que tiene el artículo. 420. Sí. ¿Este es el artículo que nos iba a decir, doctora? Sí. 420 nos dice,
Las o los acreedores serán citados en persona o mediante 3 boletas en sus domicilios o lugares de trabajo, no estando permitido citarles por ningún medio de comunicación. Pero disculpe que le haga un paréntesis. Esta disposición refiere específicamente al concurso preventivo, pero al concurso necesario, obviamente, sería imposible exigir la citación personal o por boleta. En el preventivo, obviamente, tenemos que a los acreedores, que son a quienes les interesa concurrir, a ver si se le permite o no el concurso preventivo al deudor, obviamente tienen que estar presentes y garantizarse que ellos asistan a ese procedimiento. Pero en el concurso necesario, obviamente a quien hay que citar no es al acreedor, sino al deudor. Y ahí aplican las reglas generales del artículo 56. Entonces, la disposición del último inciso del 420 refiere específicamente al concurso preventivo, que tenemos que citar a los acreedores, no al deudor. Y tenía otra inquietud. Con el CPC y con el COGE, obviamente no se dice nada que se tiene que dictar sentencia en un procedimiento concursal. La Corte Nacional en el 2015 emitió una sentencia dictada por el juez Merino, en el cual él declaró la nulidad por cuanto en el procedimiento concursal no se había dictado sentencia. Eso había dicho él. Pero en realidad, dictar una sentencia en estos procedimientos implica no dictar una resolución, sino una formalidad del juez de resolver una controversia. En este caso, no se resuelven controversias. Entonces, la sentencia, y me preocupa porque si yo dicto sentencia, aparentemente como que estoy cerrando ya el concurso. Se cerró el concurso, ¿y qué va a pasar de aquí a 10 años más? ¿Qué tal si el deudor de repente aparece con bienes? Es decir, aparece con bienes, obviamente tenemos que convocar audiencia nuevamente de concursal para concursar esos bienes. Entonces la sentencia como que no encaja, ¿no? Y me preocupa también porque si contamos los 10 años para el abandono, ¿desde cuándo los cuento? ¿Desde cuando dicté el auto inicial? ¿Desde cuando dicté la sentencia? Esa es otra duda que tengo. Si se dicta sentencia. Otra inquietud, si vamos por el año 9, ¿sí? Año 9 para declarar el abandono. De repente un acreedor que obtuvo sentencia ejecutoriada y mandamiento de ejecución quiere participar de ese concurso. ¿La sentencia le impide participar del concurso habiendo transcurrido 9 años? ¿O tiene que esperar a iniciar su propio concurso cuando declare el abandono? Entonces, esas inquietudes. Y imaginémonos si le permiten participar a los 9 años. ¿Desde cuándo corren los 10 años? ¿Desde cuando él reanuda el concurso o desde cuando se dictó el auto inicial o cuando se dictó la sentencia? Disculpe que son un poco de inquietudes que le planteo en base a este procedimiento. Las preguntas que usted tiene las tenemos todos, porque el Código Orgánico General de Procesos creo que se le cayeron los artículos indispensables. Vamos por partes. Primer punto, el 420 sí nos habla de un concurso preventivo y tiene usted toda la razón en relación a que no se puede citar por la prensa, no se podría citar por la prensa a los acreedores. Pero era el ejemplo que nos ponía una de las compañeras que decía, tengo la dirección de 2 acreedores y no de 1. Entonces, nunca voy a poder presentar un concurso preventivo porque no tengo el número, no tengo la dirección del tercer acreedor. ¿Qué hago? Entonces, ¿le obvio al tercer acreedor o al menos le cito por la prensa? Por eso les decía que a mi criterio sí es factible en todos los procedimientos citar por la prensa. Más allá de lo que dice el 420, la prohibición expresa de citación por la prensa y valga su aclaración respecto al concurso preventivo. Para ser más concretos, a mi criterio cabe la citación por la prensa sí en todos los casos, más allá de la excepción que contempla el artículo 420, porque yo prefiero como acreedor no que se me quite de la lista para poder dar paso a mi demanda, sino que al menos se me cite por la prensa. Punto 1. Punto 2. Respecto a si se dicta sentencia o se dicta auto, el código tampoco le dice.
Hay criterios, por un lado, que se dicta sentencia y otros que se dicta auto. ¿Cuál es el criterio del uno y cuál es el criterio del otro? Lo que usted decía, dicto una sentencia porque resuelvo que Juan Pérez tiene una obligación. Resuelvo que Juan Pérez tiene que rendir cuentas. Estoy resolviendo algo. Aquí lo que le estoy diciendo es, he investigado, no hay bienes, le declaro insolvente. Es lo único que yo estoy haciendo. Entonces, hay unos que dicen sí se dicta sentencia, hay otros que dicen más o menos lo que nos decía una de las compañeras, dejar en firme el auto inicial. Inicialmente le declaré presunto insolvente, luego del sustento del informe lo que declaro es la insolvencia mediante un auto interlocutorio. El código, nuevamente, no nos dice, la Corte tampoco ha dado respuesta al respecto si se dicta sentencia o se dicta un auto. Nos decía, la rehabilitación al fallido, ¿desde qué momento se cuenta? Uno le dice que es fallido cuando ya es declarado insolvente. Entonces se contarían los 10 años desde que se lo declara insolvente. La siguiente pregunta que me hacía dice, si al año 9 comparece, al año 9 yo tengo una nueva demanda, un mandamiento de ejecución, ¿podría comparecer al juicio concursal? Nuevamente, el código no dice nada. A mi criterio sí podría comparecer a juicio y acumular. ¿Por qué? Porque no le puedo impedir la acumulación de procesos. ¿Por qué? Porque tampoco puedo presentar un nuevo juicio concursal. Entonces no le podría decir, no le acumulo, pero tampoco puedo presentar otro juicio concursal. Espere que pase, porque como falta solo un añito, espere que pase el añito para que usted pueda demandar otro juicio concursal. Estos son criterios personales porque el Código Orgánico General de Procesos no les va a dar respuesta frente a esto. No le dice que hasta qué momento se puede acumular, si se dicta sentencia o no, si se dicta un auto, o si hay que esperar. No, sabe que como yo ya dicté sentencia, ya no puedo acumular ningún otro proceso. Y como dicté sentencia, ya estaría determinado que solo entre este acreedor y este deudor hay el vínculo y ya no se pueden sumar otros acreedores. El código no le da respuesta al respecto. A mi criterio sí se podría acumular. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Abogada Elizabeth Cedeño puede plantear. Muchas gracias. Disculpen una vez más la intervención. Yo quería compartir un criterio nada más ante la pregunta que hizo el compañero Iván Zambrano. Él hablaba de los bienes que están hipotecados al BIES y que habiendo pagado no se levanta esa hipoteca. Yo quería nada más compartirle al compañero Zambrano, porque pasa mucho, sucede en los procesos de insolvencia, bueno, mal llamados procesos de insolvencia, procedimiento concursal, que aquí debemos revisar primeramente lo que ha dicho nuestra Corte Suprema en su momento, que los procesos de insolvencia, así llamados antes, son procesos de ejecución, que en realidad no son un juicio, no son una litis, sino es la extensión de un proceso de ejecución. Y en virtud de aquello, en ese espacio, este proceso, lo que busca son dos cosas diferentes a lo que se busca en un litigio, que es tutelar los derechos de los acreedores y en el caso que se dé, rehabilitar al insolvente o presunto insolvente. Por lo tanto, y para concluir, el artículo 35 de nuestro COGED establece que es el síndico el que representa tanto al insolvente para todo lo que tiene que ver con sus bienes y también representa a la masa concursal, es decir, a los acreedores. Y es el síndico el que debe velar por los derechos de ambos, ¿ya? Ayudarle al uno que aún no sabemos si lo hizo por culpabilidad, por fraudulencia, estamos presumiendo, e incluso que hay una insolvencia, no sabemos si por negligencia, ha llegado hasta esta etapa del proceso, y es el síndico el que debe ayudarle para rehabilitarse y a los acreedores velar por esos derechos que ya los tiene en una sentencia, y con lo cual yo estoy de acuerdo con la doctora cuando dice que cuando la ley se refiere a obligaciones pendientes, son obligaciones ya establecidas en una resolución y que no se han pagado, por supuesto, sea cual sea el procedimiento. Si esa obligación, por supuesto, deben ser obligaciones de dar, no pueden ser obligaciones de hacer ni de no hacer, eso es imposible, no importa el procedimiento, si nace de un ordinario, de un monitorio, de un sumario, etc.
Y para esto, compañero Zambrano, yo creería que usted en el proceso debería pedirle al síndico de quiebra que oficie, porque él le representa y además debe velar por el derecho de ambos, para que el BIE se pronuncie si eso está cancelado y por medio del juez, por supuesto, lo haga la señora síndico o señor síndico y así pues determinar que el bien no está, ya está cancelado ante el BIE, no tiene obligación alguna para que el juez proceda a embargar y que el síndico proceda a administrar. Eso me permiten, disculpe, yo entiendo que esto también es para compartir criterios, retroalimentarnos y es lo que le puedo compartir en virtud de estos dos artículos y en virtud de su caso. Y así, pues no socapar estas cosas que se están dando muy a menudo de que los insolventes o los presuntos insolventes tienen muchas formas para evitar pagar y afectan el derecho de los acreedores. Independientemente de la actividad que haga o no la Fiscalía o en el campo penal, lo que se involucra aquí es tratar esas dos, en los procesos concursales, esos dos derechos. Y yo creería que por ahí estaría la solución. Y esto además quisiera compartirles, yo sé que la mayoría de ustedes la han de haber leído, a la resolución de nuestra Corte Constitucional, la 105, ya se me fue, creo que 10, 105-10, en que abre una puerta y dice en realidad cuál es el ámbito del proceso de insolvencia. Ya que incluso nuestra Corte Nacional, yo sé que lo ha hecho por medio de la asesoría jurídica, que lamentablemente no es vinculante para los jueces de instancia, pero son criterios que han determinado ya que si bien la Constitución establece que hay ciertos bienes que no se pueden topar, cuando está en estado de insolvencia, es diferente, porque aquí estamos hablando de administración. Y si bien es cierto, administramos por medio de ¿qué? De retenciones y de aprehensiones, como son los embargos. Entonces, pero da una puerta para saber que el proceso de insolvencia es diferente a otros litigios, donde ahí sí no se pueden retener y embargar ciertos bienes. Eso quisiera compartirle, nada más es un criterio, pero que puede ayudarle para solventar sus inconvenientes y seguir adelante y lograr pues que se le pague sus acreencias. Vuelvo a insistir, el tema es del síndico. Para la doctora, una pregunta que se me pasó y ya escuchando a todos, usted decía que cuando ya tenemos bienes, porque sí, lamentablemente el legislador parte que los insolventes llegan a este espacio con bienes, cuando no es así. Normalmente se viene a este espacio cuando ya no hay bienes y necesitamos del síndico para que los busque, porque normalmente se identifican en los procesos de ejecución y allá podemos llegar hasta con los terceristas. Pero aquí usted decía que cuando ya llegamos al embargo y hacemos un avalúo, se tiene que realizar pues sustentando ese informe. Y aquí se me viene que esa sustentación se hace por medio de una audiencia, y esta audiencia debe ser como la audiencia de ejecución del 392. De ser así, de ser afirmativa su respuesta, ahí sí quisiera preguntarle, ¿pueden presentarnos o podremos presentar en esa audiencia una vez que se está presentando y se aprueba el informe de avalúos de esos bienes para rematarse, se puede presentar un tercero invitado que habla el artículo 392? Esa es mi pregunta. Gracias, doctora. Gracias también. Primero, gracias por el aporte. Como les decía inicialmente, todos estamos aquí para realizar diferentes comentarios y sobre todo y de manera particular respecto del juicio concursal, en donde hay más vacíos que los que uno creería. En relación al segundo punto, decimos que sí se hace el sustento del informe pericial, pero se realiza conforme el 222, que son las reglas generales. Sin embargo, de ello, a mi criterio, no cabría una tercería, sino que hablamos en términos generales de la acumulación de procesos. Entonces, la acumulación de procesos se debería dar, decíamos, ¿en qué momento se debe dar la acumulación? A mi criterio, en cualquier momento. ¿Cuál era su duda, doctor? Gracias. Listo, puede activar su micrófono. Sí, muchas gracias. No, me refería al tercero invitado, o sea, cuando ya todo hemos pasado, tenemos que hay bienes y que no hubo el concordato y pasamos al remate.
se ordena el remate, se ordena el avalúo, y ese perito para el avalúo presenta su informe. En ese espacio donde está sustentando su informe, yo hablaba de ese tercero invitado, de ese tercero comprador, ya, porque la norma habla de un tercero invitado, para no llegar al remate en sí. Yo hablaba, perdón, me voy a la norma, si es posible, el 392, permítame, me pongo en la norma, esto, a la audiencia podrá, es el numeral 392, quinto. ¿Ya? Sí, sea a cuál se refiere. Cuando comparece uno y dice voy a comprar el bien, pero en mejores condiciones. Eso, gracias, doctora. Sí. Para los que no saben y nos ubicamos todos, el 392, después del numeral quinto del Código Orgánico General de Procesos, para los que tienen en la mano, le dice, a la audiencia podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutante o el ejecutado. Por eso se refería la doctora a terceros, no a tercerías. Los asistentes podrán proponer cualquier fórmula de realización de los bienes del lado del deudor y presentar a terceros que, previa caución de seriedad de oferta, se ofrezcan a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que pueda lograrse mediante la venta en pública subasta. En este caso, la o el acreedor que ha vencido en el proceso podrá solicitar al juzgador una prórroga para hacer acudir al o el tercero adquirente, para lo cual se deberá contar con el acuerdo del o del deudor y del o del acreedor. Entonces, lo que nos dice aquí es que comparece un tercero y me dice, mire, en el avalúo le presentan que cuesta $50,000. Yo le ofrezco dar $55,000 en 5 días. Siempre y cuando estén de acuerdo acreedor con deudor, ¿podría ser posible? Sí, podría ser posible. Nuevamente, el Código Orgánico General de Procesos de manera específica no lo dice, así que en términos generales, como hemos visto todos, nos remitimos a las normativas que dice el Código Orgánico General de Procesos para la ejecución, para las audiencias preliminares, para el sustento de los informes en audiencia, porque el código no nos dice de manera específica. Y sí, estoy de acuerdo con usted, doctora, que si estamos en una etapa de sustento del informe pericial y comparece un tercero a darnos un mejor escenario, porque les había dicho que un remate no necesariamente significa que voy a rematar en ese bien. Muy probablemente en el primer remate, segundo señalamiento y tercer señalamiento no llegue a tener postores. ¿Qué tal si ese tercero me da una mejor opción? Y como les decía, a mí no me interesa declararle la insolvencia o el concurso necesario, sino a mí lo que me interesa es que me paguen la deuda. Válido su criterio, doctora. Comparto con usted, sí, totalmente. Siguiente pregunta, por favor. Abogada Zoila Rosa, puede plantear su pregunta. Gracias, Escuela de la Función Judicial, por este nuevo curso. Saludos atentos. Doctora, ¿nos podría ampliar respecto al alcance de la insolvencia, sea por resolución o por sentencia en juicio concursal sobre la denominada muerte civil? Laboralmente usted nos ha referido sobre la imposibilidad para el servicio público. ¿Esto implica que en el sector privado puede trabajar en relación de dependencia? ¿El insolvente puede viajar fuera del país con fines turísticos, con financiamiento de otra persona, un familiar, por ejemplo? Sobre esto, doctora, nos gustaría que nos amplíe un poco más respecto del alcance de la muerte civil. Gracias, muy amable. A ver, recuerden que la prohibición de salida del país no necesariamente se da con la declaratoria de la insolvencia, sino con la presunción. En el auto inicial en el que declaro presunto insolvente, desde ahí se le da la prohibición de salida del país. ¿Y por qué, me dirán ustedes? ¿Y por qué no tengo que declararle insolvente para que ordene la prohibición de salida del país? Porque usted ya viene arrastrando juicios anteriores que no ha pagado. Hay mandamientos de ejecución con razones de no pago. Entonces, por eso yo le estoy diciendo, no salga del país, porque como tiene deudas pendientes, hay un juicio concursal. Por eso declaro la presunción de la insolvencia. ¿A quiénes oficiamos nosotros? A entidades públicas, al sistema financiero. A entidades privadas yo no puedo hacerlo porque no podría oficiar. Imagínense lo que sería que yo oficie a todas las entidades privadas, que no sé ni cuántas existen registradas. ¿Qué tal si hay una sociedad de hecho? Una sociedad de hecho ni siquiera tiene representante legal. Me tocaría oficiar a todas las notarías para certificar si es que existen sociedades de hechos constituidas. Entonces lo que la ley le dice es que se oficie al CERCOP, al registro civil, a la superintendencia de compañías, a todas las entidades que están registradas, para poner en conocimiento que Juan Pérez no puede ya tener nuevas cuentas, no puede tener nuevos créditos, y que esto ayuda a la entidad financiera, a los bancos, a las cooperativas, porque si va Juan Pérez a pedirme un préstamo, yo digo, mire, ya está usted declarado insolvente, ¿cómo le voy a dar un préstamo? Para que los que hagan nuevos contratos con Juan Pérez se percanten la condición en la que están.
Entonces se oficia a todas las entidades. Y respecto a darle una respuesta de si es sentencia o es auto, hemos visto solamente en esta charla los criterios que hay. Nos basamos en lo que dice Corte, nos basamos en lo que dicen respuestas, las consultas hechas a Corte que no son vinculantes, en doctrina y 2 abogados, 4,000 criterios. Entonces, por un lado, se van con sentencia, por otro lado, se van con autos. Lo importante a mi criterio es no dejar en stand-by los juicios, no dejarles con la posibilidad de simplemente decirles, hay una junta de acreedores siempre y cuando hayan bienes, que si no hay bienes, muchas gracias, muere ahí el proceso. Nunca le declaro fallido. Entonces, para mí sí hay que llegar a un pronunciamiento final. Si es que se dicta sentencia o se dicta auto, ya es criterio de cada juez. Lo importante es llegar a que se dicte la insolvencia. Gracias, doctora, muy amable. Gracias también. 2 preguntas más y terminamos, por favor. Ok, entendido. ¿El doctor Jorge Luis puede plantear su pregunta? Entendido, muy amable. Muy buenas tardes, doctora Vaca. Una consulta. Si el supuesto deudor tiene acciones y derechos por una posesión efectiva de un bien inmueble, pero él mismo no es el único acreedor de dichas acciones y derechos porque tiene anexos con sus hermanos, ¿este bien inmueble puede ser embargable o realizarse el remate por su porcentaje en calidad de propietario de dichas acciones y derechos que tiene? Es embargable los derechos y acciones, sí, son embargables. ¿Y en qué viene el problema? En cuando los peritos evaluadores tienen que hacer el avalúo de esos derechos y acciones. Ojo, por ejemplo, yo tengo en una propiedad, recuerden ustedes que en unas propiedades a veces no dice, le corresponde a Alejandra Vaca el lote número 1 ubicado en Cárcel. A veces no dice eso. A veces dice Alejandra Vaca le corresponde el 33.33% del lote de terreno ubicado en tal. ¿Soy dueña? Sí, soy dueña. ¿De qué? Del 33%. ¿En dónde está ese 33%? No lo sé. Está aquí, está acá, no sé. Dentro de este general tengo yo derechos y acciones. ¿Se puede embargar? Sí, derechos y acciones. ¿Se puede evaluar? Sí, se puede avalar derechos y acciones. ¿Qué voy a adjudicar? Derechos y acciones. Muchos dicen, es que mis derechos y acciones está singularizado justo aquí donde está la casita con piscina. Esa quebrada de lo demás no me interesa. No es así, porque no hay un juicio de partición todavía. Cuando hay un juicio de partición, voy a ver qué me corresponde, pero se pueden embargar, sí, se pueden embargar derechos y acciones cuando consten los certificados que acrediten la titularidad de esos derechos y acciones. Siguiente pregunta, por favor. Abogado Yarol Ordóñez puede plantear su pregunta. Doctora Vaca, buenas tardes. Primero agradeciendo a la Escuela de la Función Judicial por este curso que lo han realizado. Doctora, algo que no me quedó muy claro y más bien se me terminó confundiendo es la situación de la declaratoria del abandono para la rehabilitación del fallido. Este se lo debe contabilizar desde el auto inicial, desde la resolución o desde el último movimiento del proceso. Digamos, este puede ser un nuevo señalamiento de casillero a los 5 años. Entonces, esa es la pregunta que tengo, doctora. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a leerlo de manera concreta para dar la explicación, porque un doctor nos decía si es que se debe declarar el abandono desde la presunción de la insolvencia o desde que el declarado fallido. También se rehabilitará a la o al fallido, persona natural contra quien haya seguido el proceso, si éste se encuentra en estado de abandono por más de 10 años, siempre que no se haya dado antes de la declaración de fraudulencia. ¿Cuándo es declarado fallido? Con la sentencia o el auto. Cuando yo le digo es insolvente. Ahí es declarado fallido. De ahí en adelante se podría declarar el abandono cuando no haya un impulso procesal. Porque antes no es declarado fallido, es declarado presunto insolvente o presunto fallido. Entonces el código le dice también se rehabilitará a la o al fallido, persona natural, cuando no se haya seguido el proceso por más de 10 años. Entonces, leyendo tal cual lo que dice la normativa, el artículo 430 del Código Orgánico General de Procesos, el único momento para declararle fallido es al momento de la sentencia. De ahí en adelante puedo solicitar el abandono y que se me rehabilite. Listo. Sí, con esa fue las 2 últimas preguntas que había quedado.
Bueno, no se olviden que mañana continuamos con la segunda jornada de esta capacitación. Por favor, revisar sus correos electrónicos, que es el medio en el cual nosotros estaremos compartiendo información de los procesos. No se olviden que mañana iniciamos igual a las 15 horas y no nos queda más que agradecerle a la doctora Alejandra Vaca por participar en esta jornada, por aceptar la invitación de la Escuela de la Función Judicial a compartir sus conocimientos, su experiencia profesional. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Mañana podríamos resolver las preguntas que creo que quedaron pendientes. No se preocupen, todas las preguntas que tengan son válidas. Podemos resolverlas el día de mañana y mañana lo hacemos práctico, ¿de acuerdo? Gracias a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Procedemos a cerrar sala. Gracias.